Hola, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos éticos en la formación de estudiantes en ciencias de la salud. Tenemos como el enfoque del problema las conductas y decisiones en prácticas preprofesionales. Bueno, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque durante las prácticas preprofesionales, los estudiantes no solo aplicarán conocimientos científicos, sino que pondrán a prueba sus valores, principios y toma de decisiones en diferentes situaciones que se les presente. En este contexto surgen diversos dilemas éticos relacionados con la confidencialidad y el secreto profesional, el manejo adecuado de historias clínicas y datos sensibles, la relación entre estudiante y paciente, el respeto de la autonomía del paciente y la importancia de reconocer nuestros propios límites como parte del aprendizaje. Asimismo, analizaremos situaciones críticas donde se debe priorizar el bienestar del paciente frente a la presión académica, así como casos en los que enfrentan principios bioéticos como la autonomía y la beneficencia. Con esta exposición buscamos reflexionar sobre la importancia de actuar con responsabilidad, empatía y ética en nuestra formación como profesionales de ciencias de la salud. A continuación vamos a presentar a las expositoras encargadas del día de hoy. Ellas son Arcade Condon de Yanira, Ayala Totonaisha, Fiorella Briones Ayala, la presente, Díaz Ciesa Liliana, Del Carpio Bendezú Valentina, Huache Aguilar Fabiola, Juárez Reyes Lisbeth y Salazar Salcedo Tania. Ahora les voy a dar el pase a mis compañeras para que nos sigan explicando del tema del día de hoy. Muchas gracias. Soy la estudiante Antonella Carpio Bendezú y como primer tema que abordaremos es sobre la confidencialidad y secreto profesional del manejo de las historias clínicas y los datos sensibles. Bueno, un pequeño resumen o contexto es que es compromiso legal y ético proteger la información revelada del paciente durante una consulta, ya que la privacidad es una garantía de su dignidad. Bueno, empezamos explicando y explayándonos más en el primer tema, sobre el manejo de las historias clínicas y los datos sensibles. Bueno, la historia clínica es la prueba material del secreto profesional. No es solo un registro clínico, es la privacidad del paciente y la confianza que brindó en nosotros al darnos esa información. Al identificar los datos e información sobre la salud mental, vida sexual, enfermedades infectocontagiosas, su religión, genética, somos quienes debemos mantener esa información con mayor cautela y privacidad, ya que como profesionales de salud somos los depositarios en guardar esa información. Nuestra ética dicta que ese proceso debe limitarse estrictamente al personal involucrado con el proceso asistencial. O sea que solo debemos mantener esa información entre nosotros y no divulgarla entre personas que no tienen nada que ver en ello. La filtración de esos datos no solo es una falta legal, también vulnera la dignidad del paciente, lo que podría causar daños en ella. Podría causar una discriminación social, familiar, laboral hacia nuestro paciente. Tenemos y contamos con desafíos en el contexto actual. En el año 2026, como sabemos, vamos modernizándonos, trayendo la tecnología hacia nosotros. Bueno, y en tiempos actuales podemos contar con la historia clínica electrónica. Eso, bueno, nos facilita la información, tenerla más rápido, al no poder eh, gastar mucho tiempo en ir hasta los centros y recoger toda esa información que necesitamos. Podemos tenerla al alcance de nuestras manos. Pero también hay un lado negativo, que es el que aumenta riesgos a accesos no autorizados por algunos curiosos o un descuido acompañado también de riesgos éticos al poder fotografiar o compartir esas imágenes. Eh, y bueno, finalizando, un pequeño resumen que le quiero
dar sobre este tema es que somos profesionales de salud que debemos mantener ética y profesionalismo en nuestras acciones, al no divulgar y brindar esa información a cualquier persona, ya que violaría sus derechos y también afectaría nuestra ética profesional. Soy la alumna Naisha Ayala. Bueno, en este punto voy a hablar acerca sobre los espacios públicos versus espacios privados. Bueno, este, como segundo punto, bueno, esto se abarca el uso de casos clínicos en clases o presentaciones sin anonimación, lo cual los casos clínicos en el ámbito educativo es una enfermedad fundamental para el aprendizaje, pero se debe realizarse respetando estrictamente la confidencialidad del paciente. Este concepto hace referencia a la necesidad, lo cual significa eliminar o modificar cualquier dato que pueda permitir la identificación del paciente, como nombres, fechas, lugares, características físicas o situaciones específicas. Cuando no se realiza este proceso, se incurre una falta ética, ya que se estaría exponiendo información privada sin consentimiento del paciente, lo cual se debe completar la información, tanto nombres, fechas exactas, lugares, características únicas. En algunos casos se requiere consentimiento informado del paciente y por último evitar detalles innecesarios que puedan permitir la identificación indirecta. Relación estudiante-paciente respecto a la autonomía de la práctica. Es un vínculo de aprendizaje fundamentado en el respeto, la autonomía, la cual garantiza que el paciente sea el protagonista de sus decisiones sobre su salud. Es decir, al paciente o nosotros como personal de salud no lo podemos obligar, por ejemplo, en una cirugía, si él no está de acuerdo, nosotros no lo podemos obligar. Nosotros como personal de salud tenemos la confidencialidad y la intimidad, que es el secreto profesional, la cual el estudiante debe manejar datos clínicos en extrema reserva. El espacio privado, por ejemplo, durante la exploración física, debe minimizarse la exploración del paciente y solicitar permiso para cada maniobra que se va a hacer. Le debemos explicar al paciente que lo vamos a realizar eso para que el paciente, se sienta cómodo, se sienta confianza. El consentimiento informado en procedimientos realizados por estudiantes. Procedimientos realizados por estudiantes es un proceso ético y legal obligatorio que garantiza el derecho del paciente a incidir si permite que el personal en formación participe en su cuidado. No es solo la firma en un papel, sino un diálogo transparente donde el paciente debe entender quién realiza la intervención y bajo qué supervisión. Los elementos claves para el estudiante. Tener la identificación clara. ¿Esto qué significa? El paciente tiene el derecho a conocer el nombre y el rol de quien lo atiende. En lo que es la voluntariedad sin presión. La aceptación del paciente debe ser libre. Aceptar de una manera voluntaria la atención del estudiante. Él no se debe sentir obligado, sino que debe ser de una manera voluntaria que él acceda. En la información del procedimiento se debe explicar el objetivo, los riesgos, los beneficios en un lenguaje sencillo y comprensible para que el paciente nos pueda entender. El derecho de la renovación, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, en una cirugía, si el paciente, su consentimiento ya está firmado y por A o B motivo él decide, no sé, ya no realizarse el procedimiento, él tiene el derecho de retirar ese documento.
La comunicación clara y empática en estudiantes de aprendizaje. En el contexto de aprendizaje clínico, la comunicación debe ser clara y empática, no es solo una cortesía, sino es una competencia técnica que mejora la satisfacción del paciente, aumenta su confianza y facilita la obtención de una historia clínica precisa. Las técnicas de comunicación más efectiva es un lenguaje sencillo, explicarle al paciente con maneras que nos entiendan. No le vamos a hablar esto en términos médicos porque no nos va a entender. Escucha activa, mantener, la escucha activa cuando el paciente nos comenta sus problemas que él está teniendo, no interrumpirle, sino esperar que termine él y luego nosotros vamos a proceder a darles las indicaciones de por qué, el motivo, ¿no? Hacer un feedback y aclaración, preguntarle al paciente si todas las indicaciones que le hemos dado se ha entendido, si no ha entendido, para volverle a recalcar, ¿no? La importancia de la empatía clínica. La empatía en situaciones de aprendizaje permite al alumno entender las experiencias y sentimientos del paciente. Y lo más importante es comunicarle ese entendimiento, que el paciente nos entienda, ver que todo está bien para que se lleve un tratamiento adecuado. Bueno, también sobre el respeto a la autonomía del paciente en la práctica. El respeto a la autonomía del paciente es un principio esencial en la atención de salud, ya que reconoce el derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y tratamiento. En la práctica, esto implica brindar información clara, completa y comprensible para que el paciente pueda decidir de manera libre e informada. El profesional de salud y el estudiante deben escuchar activamente, respetar las opiniones, creencias y valores del paciente, evitando imponer decisiones. Asimismo, es muy fundamental solicitar el consentimiento informado antes de realizar cualquier procedimiento, garantizado que el paciente comprenda lo que se va a hacer. Respetar la autonomía también significa mantener la confidencialidad y tratar al paciente con dignidad en todo momento. De esta manera se fortalece la confianza, se mejora la calidad de atención y se promueve un cuidado más humano, ético y centrado en la persona. Bueno, también les voy a hablar un poquito sobre la diferencia entre observar, asistir y ejecutar procedimientos en la relación entre estudiante y paciente. En el proceso de formación en salud, la participación del estudiante en la atención del paciente se desarrolla de manera progresiva y siempre bajo supervisión profesional. Esta participación se puede entender en 3 niveles: observar, asistir y ejecutar procedimientos. Observar es el primer nivel, donde el estudiante se limita a presenciar la atención sin intervenir directamente. En esta etapa, el objetivo es aprender mediante la visualización de técnicas, la comunicación con el paciente y la toma de decisiones del profesional de salud, respetando siempre la privacidad y dignidad del paciente. También asistir implica una participación más activa, donde el estudiante colabora con el profesional en tareas básicas, ¿no? Como preparar materiales, apoyar durante el procedimiento o brindar confort, ¿no?, al paciente. Aquí el estudiante comienza a interactuar más directamente, pero siempre bajo indicaciones y supervisión. Ejecutar procedimientos corresponde al nivel más avanzado, en el que el estudiante realiza técnicas o intervenciones siempre con autorización previa, ¿no? Supervisión estricta y garantizando la seguridad del paciente. Es muy fundamental que el paciente haya dado su consentimiento
informando sabiendo que esté siendo atendido por un estudiante en formación. En la relación del estudiante a paciente, esos niveles deben de desarrollarse con responsabilidad, respeto y ética, ¿no? El paciente no es un medio de aprendizaje, sino una persona con derechos, por lo que el estudiante debe actuar con empatía, comunicación clara y respeto por su autonomía, ¿no? Esta relación contribuye no solo al aprendizaje técnico, sino también a la formación humana y profesional del futuro personal de salud. Otro punto muy importante a abordar es la responsabilidad y límites del estudiante. El rol que tiene el estudiante es de aprender con responsabilidad y respeto. Esto para la seguridad del paciente. Cada acción debe hacerse según el nivel de formación y bajo la supervisión de un docente capacitado. También tienen que reconocer que observar, asistir y ejecutar son etapas progresivas del aprendizaje. Primer imagen dice observar. Es la etapa inicial. El estudiante presencia procedimientos para comprender técnicas, protocolos y actitudes profesionales sin intervenir directamente. La otra imagen, asistir, tiene que ver con la participación activa bajo la supervisión. El estudiante debe colaborar en tareas específicas, siguiendo instrucciones del profesional. Otro punto muy importante también es ejecutar. Este tiene que ver con la realización de procedimientos autorizados y supervisados. Esto implica la responsabilidad directa y requiere competencia demostrada y acompañamiento del docente. Bien, en lo que respecta a la responsabilidad, debemos actuar siempre con ética. Debemos comunicar algún tipo de error que cometamos y seguir las instrucciones de la persona que esté encargada de nosotros, de nuestro docente o ya sea de profesional de salud. También debemos priorizar lo que es el bienestar del paciente. Uno de los límites que tenemos que tener muy en cuenta es no realizar ningún tipo de procedimiento sin autorización. Mantener siempre la guía del profesional de salud o de nuestro docente y reconocer cuando se requiere de algún tipo de apoyo. En síntesis, la responsabilidad forma el corazón del aprendizaje ético y los límites protegen tanto al estudiante como al paciente. Recordemos que el bienestar es tanto como del estudiante como del paciente. Ahora, aquí tenemos dos imágenes. Una es de supervisión adecuada y otra imagen que nos indica reconocer errores. ¿A qué se refiere con supervisión adecuada? La supervisión adecuada va a garantizar la seguridad del paciente y del estudiante. El docente nos va a orientar, nos va a corregir y va a validar cada acción o cada procedimiento que uno realice, así pudiendo evitar algún tipo de riesgo o un error por falta de guía. Entonces, siempre debemos consultar antes de hacer algo, antes de hacer un procedimiento, siempre consultar a nuestro docente, al supervisor, al profesional de salud. Esto, como ya mencionado, va a garantizar la seguridad del paciente. Ahora, reconocer nuestros errores, algo muy importante. Siempre es bueno decir cometió un error, siempre es bueno preguntar, siempre es bueno aprender quizá de nuestros errores. Debemos actuar con ética y de manera reflexiva. El estudiante identifica, sí, fallos, debemos identificar en qué hemos fallado, debemos comunicar oportunamente y transformar la experiencia en un aprendizaje responsable. Bien, entonces, después de ya haber mencionado todo lo anterior, recordemos que el conocer tus límites es parte de tu aprendizaje. El conocer tu límite, hasta dónde puede llegar tu conocimiento, es parte de poder aprender algo más. Esto no quiere decir que sea una debilidad, sino todo lo contrario, uno está dispuesto a poder aprender cada día más un procedimiento, quizá aprender de tu docente, aprender del profesional de salud. Ahora que estamos en las prácticas, uno está dispuesto como estudiante a poder adquirir mucho más conocimiento.
Entonces, en esto consiste lo que es la responsabilidad y el límite del rol estudiante. Bueno, el respeto a la autonomía del paciente es un principio muy fundamental en las prácticas de salud, ya que reconoce el derecho de cada persona a tomar decisiones libres, ¿no? E informadas sobre su propio cuerpo y tratamiento. Esto implica mucho que el profesional de salud, incluido al estudiante, debe brindar información clara y veraz y comprensible, ¿no? Sobre el diagnóstico, las opciones terapéuticas, los riesgos y beneficios, permitiendo que el paciente participe activamente en su proceso de atención. Bueno, también en la práctica respetar la autonomía, ¿no? No solo significa aceptar las decisiones del paciente, sino también escucharlo con empatía, considerar sus valores, creencias, ¿no? Y contexto sociocultural. Es importante también evitar actitudes paternalistas, ¿no? Y promover una relación basada en el respeto mutuo y la confianza. Asimismo, se debe garantizar la confidencia y obtener siempre el consentimiento e información antes de realizar cualquier procedimiento. En el ámbito formativo, el estudiante debe actuar bajo supervisión, pero sin perder de vista que el paciente es el centro del cuidado, ¿no? Respetar su autonomía, que fortalezca la ética profesional y mejora la calidad de la atención y contribuye a una atención más humana y digna. Me presento, soy Lisbeth Edith Juárez Reyes. Ahora continuamos con el tema abordado, la toma de decisiones en situaciones críticas. Continuamos con la priorización del bienestar del paciente frente a la presión académica. En la formación en salud, los estudiantes pueden enfrentar conflictos entre aprender y cuidar al paciente, pero siempre deben priorizar su bienestar. Esto implica actuar con responsabilidad, bajo supervisión y respetando la dignidad del paciente. Este enfoque se basa en los principios de beneficencia y no maleficencia, evitando causar daño y promoviendo una atención segura por encima de los objetivos académicos. Ahora sí, después de haber escuchado el primer subtema a cargo de mi compañera Lisbeth, vamos a empezar en el segundo subtema, que es manejo de dilemas, informar todo el paciente o modular la comunicación, a cargo del estudiante Fiorella Briones Ayala. Bueno, en las prácticas preprofesionales, los estudiantes de salud a veces va a surgir la duda de cuándo tenemos que informar a un paciente sobre un diagnóstico, tratamiento o un pronóstico. Desde la bioética, el paciente tiene derecho a tener toda la información sobre estos pronósticos, tratamientos o diagnósticos, siendo de una forma clara, veraz y al mismo tiempo de una forma precisa. ¿Para qué? Para que el paciente pueda tener la certeza de cómo tomar la decisión sobre su estado de salud. Esto implica y se reconoce en el principio de autonomía. Sin embargo, la información no le vamos a dar de una forma abrupta, de una forma muy fría, sino tenemos que ser empáticos, con un lenguaje sencillo y adaptarnos a la edad del paciente, su estado emocional y también su nivel de comprensión del paciente. Ahora vamos a hablar sobre modular la comunicación. ¿Nos referimos a ocultarle la verdad? Pues no, no le vamos a ocultar la verdad a nuestros pacientes, sino que le vamos a dar las noticias de una forma gradual y adecuada para que no haya confusión y no tenga un impacto en emociones negativas dentro de nuestros pacientes. Además, como estudiantes, tenemos que tener en cuenta que toda la información que tengamos de nuestro paciente llega a ser confidencial, no lo podemos compartir con nadie más y también debemos tener en cuenta nuestros límites. En nuestros límites hay que dejar la información más oficial o decisiones importantes al personal responsable del turno en el que estemos presentes. Ahora sí, vamos a dar continuación al siguiente punto de esta exposición. Ahora sí, vamos a entrar en este tercer punto donde vamos a ver casos donde se enfrentan
dos principios de la bioética. Tenemos el principio de la autonomía y también tenemos el principio de la beneficencia. Hay que tener en cuenta que la definición de autonomía es el derecho del paciente a decidir sobre su propia salud, incluso si su decisión no está recomendada por las indicaciones médicas. Mientras tanto, la beneficencia es la obligación al personal de la salud a buscar el mayor beneficio para nuestros pacientes. Entonces, tenemos diferentes casos. Tenemos dentro de ellos el rechazo del tratamiento vital. El paciente decide no recibir un tratamiento como la diálisis. Aquí el personal busca salvar su vida, pero surge el dilema de respetar su decisión o intervenir. El rechazo a la transfusión sanguínea. Algunos pacientes rechazan transfusiones sanguíneas por sus creencias religiosas, aunque podrían salvar su propia vida o vida de sus familiares. Pero esto se debe valorar el respeto a sus creencias. La negativa a la salud mental. Si el paciente rechaza el medicamento o el tratamiento, el personal intenta prevenir daños o existe el conflicto de entrar entre tratar sin consentimiento o respetar su decisión. La acta voluntaria. En la acta voluntaria, cuando el paciente decide retirarse del hospital, aunque el personal sepa que puede empeorar, aquí respeta su decisión, aunque la orientación siempre es que va a haber un margen de riesgo, pero para eso siempre lo hacemos que firme el acta de consentimiento, así nos podemos proteger nosotros, el personal de salud. Y finalmente, los procedimientos en estudiantes. Si un paciente no desea ser atendido por un estudiante, se debe respetar su decisión, aunque el procedimiento sea importante para la formación académica. En conclusión, estos casos muestran que el personal de salud debe buscar un equilibrio entre respetar la voluntad del paciente y actuar sobre proteger un bienestar. Gracias. Para finalizar, podemos decir que la formación de los estudiantes de ciencias de la salud no solo implica aprender procedimientos o conocimientos teóricos, sino también desarrollar valores éticos fundamentales para brindar una atención segura, humana y respetuosa hacia nuestros pacientes. Cada decisión que tomamos durante nuestras prácticas puede impactar en la vida y el bienestar del paciente. Por ello, es importante actuar con responsabilidad, respetar la confidencialidad y reconocer nuestros límites y siempre priorizar la dignidad y la salud de la persona. Como futuros profesionales de la salud, nuestro compromiso no debe ser solo curar, sino también cuidar con ética, empatía y respeto. Gracias.